Una sola chispa parece insignificante, pero cuando encuentra la materia adecuada, nace una llama capaz de iluminar todo. Con solo 3 años de edad, Comfy UI creó un sistema de código abierto para controlar cada paso de contenido visual de inteligencia artificial. Sin embargo, tenía 2 peros: su dificultad para instalarlo y el cómo saber usarlo. Pero ahora, con una reciente actualización, no solo acaban de cambiar esto, sino que es capaz de conseguir resultados imposibles para otras herramientas. Para comprobarlo, lo estaremos poniendo a prueba en 6 bloques con 14 casos de uso, con la que podrás generar imágenes, editar las que tengamos, subirlas de calidad, generar vídeos avanzados sin ningún tipo de limitación, generar audios, modelos en 3D e incluso sistemas completos para crear contenido. Lo mejor es que esta plataforma, al ser de código abierto, la vamos a poder usar de una forma gratuita, sin límites ni restricciones. ¿Suena bien? Pues conozcamos esta herramienta. Comfy UI es una plataforma lanzada en GitHub por un usuario llamado Comfy UI Anonymous en el 2023. Esta permite crear imágenes, vídeos, audios o modelos 3D con IA usando flujos visuales por nodos. Su acogida fue tal que a día de hoy ha levantado más de 17 millones de dólares. Y sus inversores buscan simplificar el uso de esta plataforma para que pueda llegar a más personas. Así que ahora, con algunas funciones como las aplicaciones y algunas otras, podemos crear cualquier tipo de contenido de forma sencilla. Para descubrir cómo, saltemos a Comfy UI, siendo esta plataforma de aquí, del cual te dejaré el enlace abajo en la descripción. Y una vez estando en la página, tal y como nos dicen aquí, estamos ante la herramienta más poderosa de IA generativa y es de código abierto. Desde aquí, como puedes ver, nosotros vamos a tener 2 opciones. Por un lado, descargarla para instalarlo en local, esto es algo que estaremos viendo posteriormente, y por otro lado, también recientemente acaban de lanzar su propia nube para que realmente, sin tener que instalar nada, podamos utilizar todos estos modelos. Aquí, ten en cuenta que ambos métodos los vas a poder utilizar de forma gratuita, pero como es de esperar, el modo de la nube no será ilimitado, ya que realmente estamos haciendo uso de sus servidores, aunque realmente podemos instalarlo en local en el caso de que nos guste, para que podamos utilizarlo sin ningún tipo de límite ni restricciones. Por lo que, volviendo a la plataforma, si es la primera vez que lo vas a utilizar, lo más normal es que primero lo pruebes en la nube, ya que además, si nos vamos a los planes de precio, vas a poder ver que en su plan gratuito nos da para bastante, pudiendo generar al mes unos 35 vídeos y dejándonos utilizar de forma gratuita una tarjeta gráfica RTX 6000 Pro con una GPU de 96 GB, que si lo buscamos se trata de una tarjeta de varios miles de euros. Por lo que, volviendo al inicio, yo voy a empezar utilizándolo por el método de la nube y una vez estamos aquí solo necesitamos hacer 2 pasos. Por un lado, clicar en este botón y en segundo lugar, iniciar sesión con Google o GitHub. Yo acabo de hacerlo con Google y segundos más tarde pues ya tendríamos acceso a toda esta herramienta. Y ya teniendo esta herramienta vamos a empezar con el primer caso de uso, donde estaremos viendo cómo podemos generar imágenes por inteligencia artificial. A volver a la aplicación, ten en cuenta que nada más aterrizar te va a aparecer esta nueva función de plantillas. Aquí ten en cuenta que si esto lo cerrases vas a poder volver simplemente clicando en este icono de plantillas. Y desde aquí pues vamos a empezar con el apartado de generación de imágenes por inteligencia artificial. Al hacer esto te vas a encontrar un montón de modelos de inteligencia artificial que trabajan con todo el apartado de imágenes. Ya no solamente para generar imágenes a partir de un texto, sino que también tenemos herramientas para poder editar las imágenes que tengamos, cambiar el estilo de otro asistente que nosotros le vayamos a subir, editarlas y demás. Así que vamos a empezar por el principio y para ello vamos a empezar poniendo a prueba este primer modelo de la familia Z-AI. Para poder usarlo simplemente le daré un clic a esta función que quiero utilizar y al hacerlo se nos va a cargar estos noditos desde donde yo desde aquí voy a poder poner cualquier prompt. Y ahora si yo desde aquí cambiase esto a por ejemplo una biblioteca antigua con libros flotando y luz mágica con una imagen de fantasía pero de estilo realista y detallada, si yo ahora con esto, manteniendo todo exactamente igual, clicase en Run, ya por aquí me va a decir que acabaría de encolar esta tarea y la empezaría a procesar. Fíjate que la velocidad es bastante rápida y de hecho, sin hacer ningún corte, ya tendríamos por aquí la imagen generada.
que como puedes ver es bastante buena, en concreto con lo que yo le he pedido, y ahora sobre esta imagen yo voy a poder clicar en este apartado de descargar para así poder tenerla en mi dispositivo. Además, desde la previsualización de cada imagen que tú crees en esta herramienta te vas a encontrar con este icono de aquí, desde el cual si le das un clic vas a entrar en una pequeña interfaz sobre la cual vas a poder también editar. Vamos a ver también cómo podemos editar imágenes a través de inteligencia artificial desde esta plataforma. Y para ello, volviendo por donde nos habíamos quedado, si nosotros clicamos aquí en cerrar, fíjate que si clicamos aquí arriba a la izquierda y ahora clicamos en el apartado de New, vamos a entrar en otro flujo vacío. Esto lo podríamos ir configurando nosotros de forma manual, aunque como es algo un poco más técnico, déjame por los comentarios si te gustaría ver ese tutorial con un poco más de profundidad en estas funciones avanzadas. Pero, por simplificarlo, vamos a volver a la parte de plantillas y fíjate que si volvemos al apartado de imágenes, también vamos a tener diferentes modelos para editar imágenes. Aquí, entre otros, nos podemos encontrar algunos como Nano Banana 2, pero ten en cuenta lo siguiente, y es que aquí puede utilizar tanto modelos que podremos instalar en local, esos los vamos a poder utilizar de forma ilimitada, pero los que son vía API realmente van a tener sus propios créditos, ya que tiene un coste en esas plataformas. Por lo que una de las formas que yo te recomiendo si quieres optimizar costes, sobre todo a la hora de instalar esta herramienta que estaremos viendo luego, es directamente desde aquí donde pone Runs On, seleccionar Config UI, que sería el equivalente de no utilizar las claves APIs. Así que con esto nos vamos a encontrar otros muchos modelos, pero ahora sí que sí no estarían utilizando ninguna clave API. Vamos a ponerlo a prueba, por ejemplo, utilizando este modelo de Qwen Image Edit. Así que le voy a dar un clic y desde aquí vamos a poder ver un flujo que parece que se empieza a complicar un poco. Pero realmente es tan sencillo como solamente modificar estos dos nodos, que serían las entradas, siendo este el de la imagen, que aquí tendríamos un gato a modo de ejemplo, y desde aquí abajo tendríamos el apartado de prompt de qué edición queremos que haga. En este caso, reemplazar el gato por un dálmata. Si nosotros ahora desde aquí nuevamente clicásemos en Run, pues ya se nos va a activar por aquí esa tarea y como puedes ver, pues lo estaría ejecutando de una forma muy rápida. De hecho, antes que termine la frase ya tendríamos por aquí el dálmata perfectamente hecho en el formato imagen, habiendo sustituido a este gato de la imagen original. Y desde aquí, si quisiéramos modificar los ejemplos, también podríamos hacerlo. Para ello voy a clicar en la X para eliminar la imagen, voy a seleccionar la carpeta para seleccionar una de mi dispositivo y desde aquí yo voy a estar seleccionando esta última imagen que hicimos en el caso uso anterior. La cargo por aquí, le cambio el prompt a, por ejemplo, que añada en la imagen una rana vestida de bibliotecaria, y si ahora con estos cambios yo clicase en Run, pues ya nuevamente lo va a empezar a procesar y en cuestión de unos 10 segundos más tarde, pues ya tendríamos este resultado de aquí que lo ha hecho genial a la primera, incluso teniendo en cuenta detalles de contraluz y de sombras. Vamos a ver ahora otros modelos más específicos como la creación de múltiples ángulos sobre una imagen. Para hacer esto, ten en cuenta que más allá de entrar dentro de la categoría de las imágenes, también podrías filtrar por el buscador. Para ello, yo te recomiendo que cliques en todas las plantillas y desde aquí escribas la palabra clave del tipo de modelo que estés buscando. Yo, por ejemplo, voy a escribir la palabra multi, ya que justo estoy buscando un modelo que me ayude a generar múltiples imágenes de un mismo personaje. Para ver esto cómo funciona, le vamos a dar un clic y desde aquí fíjate que tenemos un montón de outputs, en concreto 8 imágenes que son las que nos va a hacer basándose en la fotografía que le vayamos a juntar. Desde aquí nuevamente podemos ver un ejemplo, aunque yo aquí en este caso voy a clicar en la carpeta y voy a seleccionar esta pose que estuve haciendo para la miniatura de este vídeo. Por lo que una vez ya lo tengo cargado, simplemente voy a repetir el proceso de clicar en Run y mientras esto se está ejecutando, fíjate que por aquí realmente nos aparecen diferentes prompts, que serían las imágenes que va a generar, como una desde cerca, otra desde arriba, desde los lados y demás. De hecho, en lo que te estoy diciendo esto ya estoy viendo que está generando algunas imágenes por aquí, como sería una desde frente, que esta no era la imagen original, otra un poco más alejado, por aquí podemos ver una de lateral, otra tomada en vertical y por aquí podemos ver otra desde el otro lado, una perspectiva de un centro y hacia un poco de un lado, desde abajo y directamente desde arriba, como esta imagen que vemos por aquí. Y es que con esto ya no hablamos de utilizar modelos para generar imágenes o hacer ediciones sencillas, sino que realmente vamos a tener modelos especializados para poder realizar cualquier tipo de contenido e incluso automatizar diferentes resultados en masivo.
De forma similar a estos flujos para generar contenidos, también lo podríamos enfocar para aumentar las ventas. Imagina que cada mensaje de Instagram, WhatsApp, TikTok o reservas de citas de tu negocio pudiera responderse solo, incluso mientras estás durmiendo. Pues esto es posible y por ello te quiero presentar a Chatfuel, una plataforma que responderá a tus clientes las 24/7 gracias a sus herramientas de inteligencia artificial. Y es que si alguien pregunta por un servicio tuyo por Instagram o te hace alguna consulta a través de WhatsApp, si no respondes rápido, quizás puedas vender esa venta potencial. Y aquí es donde Chatfuel te puede ayudar. Y hacer esto ahora es más fácil que nunca. Acaban de lanzar Coworker AI, un asistente que construirá por ti aquello que necesites. Mira, y es que si saltamos desde la plataforma, nosotros vamos a tener ahora disponible en el apartado izquierdo un chat para poder conversar. Desde aquí podríamos hacerle preguntas como por ejemplo decirle qué es capaz de hacer. Aquí simplemente se lo enviamos y ya no estaría respondiendo a esta velocidad que ves por aquí. Pero lo mejor es que aparte de respondernos a preguntas, también es capaz de configurar todos los flujos de automatización. Para hacer esto, yo se lo podría hacer desde aquí y así lo vamos a poner a prueba. Oye, mira, me gustaría que tuvieses en cuenta para decírselo a los clientes que acabamos de lanzar 2 cursos, una automatización de Make y acabamos también de abrir la 5ª convocatoria del curso intensivo de inteligencia artificial. Yo esto lo paro, lo transcribiría de forma inmediata y automáticamente la inteligencia artificial haría toda esta configuración por nosotros. De hecho, para ello nos permite acceso para poder modificar la base de conocimientos, así que yo se lo voy a aceptar y ya desde aquí me confirmaría que ha hecho toda esta configuración por mí. Y gracias a que Chatfuel son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, con la que si usas el código de AlexJavi vas a poder incluso utilizarlo durante un mes gratuito. Y así, en 2 minutos, tener todo un sistema funcionando para tu negocio. Y una vez ya sabemos esto, saltemos con el siguiente caso de uso. Vamos a terminar el último caso de imágenes viendo cómo incluso podríamos mejorar de calidad imágenes que ya tengamos. Para hacer esto sobre el apartado de plantilla podríamos buscar por Upscale, pero si te gustaría buscarlo directamente en tu idioma, ten en cuenta que sobre el apartado de ajustes vas a poder seleccionar tu idioma, en este caso el español, y ya directamente no solamente vamos a tener toda la plataforma en nuestro idioma, sino que además vamos a poder buscar palabras clave de una forma más rápida. Por ejemplo, aquí acabo de escribir mejora y me encuentro diferentes modelos que mejoran la calidad. Ya no solamente con imágenes, sino también incluso con vídeos a través de otros modelos de inteligencia artificial. Aquí para ponerlo a prueba y terminar el apartado de las imágenes, voy a seleccionar este modelo nuevamente de ZAI y vamos a ver una nueva interfaz que acaba de sacar Comfy UI llamado aplicaciones. Desde donde todo esto se simplifica simplemente para que compartamos nuestro input y que realmente podamos adquirir el resultado sin tener que ver tantos nodos y configuraciones técnicas, ya que en muchos casos ni siquiera hace falta verla. Y para este ejemplo vamos a trabajar sobre esta imagen que, como puedes ver, sin estar del todo mal, tiene mucho margen de mejora en cuanto a calidad. Así que desde aquí voy a dejar subida esta imagen, clico en ejecutar y ya la empezaría a procesar. De hecho, unos 12 segundos más tarde ya tendríamos este resultado y si le damos un poco de zoom, fíjate cómo realmente podemos ver un montón de detalle, no solamente en el avión, sino también en el fuego, cosa que si lo comparamos con la imagen original, pues realmente podemos ver bastante cambio. Y es que con esto ya no solamente estamos hablando de crear nuevas imágenes o editarlas, sino que realmente podríamos recuperar la que ya tengamos o mejorarlas de calidad. Empezando un nuevo bloque con el 5º caso de uso, vamos a estar viendo cómo también podemos convertir textos a vídeos generados por inteligencia artificial. Y para hacer esto, y volviendo a Comfy UI, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en este apartado de vídeo y desde aquí nos vamos a encontrar un montón de modelos. Y empezando por la parte de texto a vídeo, te voy a comentar también este filtro de aquí que me parece muy interesante, ya que realmente nosotros podríamos filtrar por los modelos más populares, que sería probablemente los que mejor funcionen, pero también podríamos ver entre los modelos más recientes que acaban de salir, como por ejemplo LTX 2.3 que acaba de salir esta misma semana. Y para utilizarlo, todo lo que teníamos que hacer sería clicar sobre el modelo, seleccionar una imagen, en este caso vamos a dejar la de este Captu conduciendo este coche, podríamos también subirle un audio que queremos que aparezca en el vídeo, grabarlo incluso desde aquí y también desde el apartado prompt podemos especificar qué queremos que pase en ese vídeo. Yo esto lo voy a dejar tal y como está en el ejemplo, así que directamente con esta configuración vuelvo a clicar en ejecutar y mientras esto está trabajando,
Ten en cuenta que desde aquí nosotros estamos creando solamente un contenido, pero si cambiamos este número a, por ejemplo, 4, podríamos generar 4 vídeos de una sola vez. Y nada, después de exactamente 71 segundos, que esto de hecho es algo que puedes clicar sobre el apartado de activo para poder ver cuánto ha tardado cada una de las cosas, pues ya tendríamos por aquí nuestro vídeo generado, pero como realmente desde aquí yo también lo voy a poder descargar, te lo voy a dejar para que lo puedas ver mejor. This is an example of how to create a video using an image and audio with LTX 2.3. Give it a try now. Y evidentemente sobre todos estos nodos también podemos hacer pequeñas variaciones, sobre todo a nivel lógico. Y de igual forma, si quisiéramos crear vídeos sin tener que utilizar un audio en concreto, pues fíjate cómo desde el apartado de los modelos, aunque el que acabamos de utilizar utilice imágenes y audio, también podríamos seleccionar otro que solamente utilice las imágenes, como por ejemplo este que solamente necesita imagen, u otros modelos que también pueden partir solamente de un texto. Así que yéndonos con el siguiente caso de uso, si yo selecciono este apartado de imagen a vídeo, al seleccionar cualquier imagen, como por ejemplo esta de aquí, y ponerle un prompt como este de aquí, en donde le acabo de escribir que la mujer corre hacia una nave espacial y vuela hacia otro planeta, sin cambiar nada más, si yo clico en ejecutar, pues después de tan solo unos 30 segundos tendríamos este vídeo aquí, que para que lo puedas ver mejor te lo dejo por aquí. Terminando con el último caso de uso del apartado vídeo, vamos a estar viendo cómo podemos pasar de vídeo a vídeos, pudiendo así cambiar el estilo o incluso subir vídeos de calidad. Para hacer esto me he vuelto al apartado de plantillas y voy a elegir este primer ejemplo en donde podemos convertir un vídeo de estilo realista a este otro como si fuera un muñeco hinchado. Para ver esto cómo quedaría, le voy a dar un clic, se me cargaría todos los nodos que hacen posible esto. Pero aunque tú veas muchos nodos, fíjate que sobre el apartado del input solo tendríamos que modificar el vídeo que queremos cambiar. En este caso yo voy a estar dejando este de aquí a modo de ejemplo, así que ahora todo lo que tenemos que hacer sería clicar en ejecutar y de esa forma pues pasaría por todos estos procesos hasta conseguir el resultado final. Yo ya lo tengo generado, pero antes de verlo fíjate cómo en los pasos previos he utilizado el modelo de Qwen Image para poder reconvertir esa persona a este muñeco hinchable para que luego podamos encontrarnos con este resultado aquí donde tenemos exactamente los mismos movimientos de la persona, solo que aquí modificada como si fuera una muñeca hinchable. Y es que con esto las posibilidades son muy amplias, ya no solamente podemos crear vídeos partiendo de textos, audios o imágenes, sino que también vamos a poder reconvertir los vídeos que ya tengamos, ya sea con otros estilos, modificando los personajes o incluso subiéndolos de calidad. Y son tan buenos los resultados que podemos conseguir que te voy a dejar un segundo ejemplo con movimientos más agresivos. Te lo dejo por aquí. En el siguiente caso de uso estaremos viendo cómo podemos generar voces por inteligencia artificial para que la IA narre por nosotros lo que necesitemos. Para hacer esto, clicamos en el apartado de audio y desde aquí nos vamos a encontrar diferentes modelos. Ten en cuenta que si estabas filtrando por Confi UI, si quisieras también utilizar los que tienen clave API como Eleven Labs, simplemente desmarca esto y te vas a encontrar todos los modelos disponibles. Aunque yo en este caso voy a mantener los que se pueden ejecutar en local y voy a seleccionar este modelo de texto a voz que tenemos justamente por aquí. Y fíjate que por aquí siempre nos vamos a encontrar unas pequeñas instrucciones para ver cómo utilizarlo, aunque realmente es muy sencillo. Simplemente tenemos que subir por aquí un audio de la voz que queremos clonar. En este caso tendríamos una voz como esta de aquí. Back here live at the Waterfront Village with my friend the zombie Jonathan. You're looking to... Y nosotros vamos a estar dejando esta voz, aunque realmente podríamos incluso subirla a nuestra propia. Ahora lo que vamos a poder cambiar también sería el texto que nos aparece por el apartado de prompt. Y para ello yo solamente he añadido de Alejavi. Voy a dejar el resto exactamente igual, así que ahora clico en ejecutar y nada, literalmente 20 segundos más tarde ya podremos ver este resultado de aquí. Hola amigos de Alejavi, bienvenidos de nuevo a Confui. Hoy vamos a explorar Chatterbox.
Fíjate que desde aquí tenemos una voz de habla inglesa y de ahí lo importante también ver algunos parámetros que nos aparezcan por los nodos cuando el resultado no sea lo esperado. En este apartado fíjate que tenemos uno de lenguaje seleccionado en inglés, por eso se escucha con ese acento inglés, así que si yo desde aquí le cambio al idioma español y lo vuelvo a ejecutar, pues ya tendríamos este otro audio de aquí. Hola amigos de Alejavi, bienvenidos de nuevo a Confui. Hoy vamos a explorar Chatterbox, un flujo de trabajo de clonación de voz capaz de manejar múltiples voces y múltiples idiomas. Y con esto realmente no solamente vamos a poder crear un montón de formatos de contenido, sino que también vamos a tener un control total sobre cada parámetro para el resultado final. Vamos a terminar con el último caso de uso del apartado de audio, y es que desde aquí, más allá de generar voces, también incluso podríamos generar canciones. Y para ello, fíjate que dentro del apartado de audio, más allá de tener simplemente el audio sin más, también tenemos otro que pone música. Así que si yo desde aquí le diese un clic a este apartado y desde el apartado prompt le especificara el estilo de música que quiero crear, en este caso de rock, y la letra que quiero que se cante en esta canción, al yo clicar nuevamente en ejecutar, pues en tan solo 15 segundos más tarde tendríamos esta canción de 2 minutos de duración. Vamos a escuchar un poco. No more shadows telling me who to be. I'll draw the line, now watch me break free. Hear the sound, it's getting louder. Pressure turning into power. I won't wait, I won't fall back. This is the moment, this is the shout it out. I'm alive tonight. Hands up. Y fíjate, no ha llegado ni a 20 segundos y tenemos un resultado totalmente personalizado y realmente, para ser a la primera, no ha estado nada mal. Ten en cuenta que aquí nuevamente sobre la parte de configuración también podríamos cambiar algunos apartados como incluso la duración de la canción que queremos crear y en definitiva pues cualquier ajuste que podamos necesitar. Continuando con el caso de uso número 10, estaremos viendo cómo también podemos crear modelos en 3D. Para hacer esto, al igual que los otros formatos, tenemos por aquí una categoría de modelos en 3D y desde aquí, para probar uno vía API, yo voy a cambiar desde aquí a poder ver todos los modelos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este de aquí de Hunyuan y fíjate que desde aquí también vamos a poder previsualizar cómo se vería todo el modelo en 3D. Para poder ver esto, lo que tenemos que hacer sería subir un par de imágenes, una del apartado frontal y otra de la parte trasera. Así que ahora, si clicamos en ejecutar, pues poquito más tarde y al primer intento nos podríamos encontrar con este modelo 3D que, como puedes ver, la verdad es que luce bastante bien con todo tipo de detalle y en definitiva no solamente lo vamos a poder visualizar desde aquí, sino que también le vamos a poder hacer diferentes ediciones como cambios de color de fondo, subir una imagen de fondo o incluso clicando en las 3 rayitas podríamos directamente exportarlo. De igual forma, en los modelos 3D, más allá de convertir imágenes a este tipo de modelos, también incluso podrías hacer que un modelo 3D se pueda fraccionar en diferentes partes, sobre todo también a nivel profesional para poder desglosar todo en automático. Y como esto, pues otras peculiaridades más dentro de este campo, como por ejemplo subirlas de calidad, así como otros modelos más. Vamos a continuar conociendo las categorías por nodos, ya que realmente nos muestran la cantidad de cosas que podemos hacer. Para ello te quiero destacar algunos filtros. Y es que fíjate cómo dentro del apartado plantilla tenemos un apartado de populares para poder ver qué modelos de inteligencia artificial se están usando más. Tanto para generar vídeos, editar imágenes, para añadir algunos cambios sobre la imagen original que tengamos, y en definitiva poder utilizar diferentes modelos acorde a casos de uso concretos. De hecho, hablando de casos de uso, te quiero mostrar esta siguiente categoría de casos de uso donde nos muestra flujos muy concretos, como el que estuvimos viendo de crear diferentes ángulos de una persona que le subamos, poder generar diferentes fotografías personales sobre una que ya tengamos nosotros, poder cambiar de ropa sobre una persona que le subamos o un avatar que ni siquiera exista pero que pueda vestir con la ropa que quizás estemos vendiendo, o incluso cosas tan concretas como gesticular para que un avatar, aunque sea en otro estilo, siga las mismas gesticulaciones, poder gestionar cambios de luces a nivel profesional en una imagen que ya tengamos,
Y junto a esto, pues otros casos que te vas a encontrar en esta pestaña de aquí. Para terminar con este caso, fíjate que también tenemos un apartado de nodos de socio, desde donde tenemos las herramientas que se utiliza vía API, es decir, ten en cuenta que aquí estaría utilizando el procesamiento a través de los servidores de la empresa que seleccionemos. Por ejemplo, aquí en Google, si seleccionamos Google, estaría utilizando los servidores de Google. Así que aquí, si realmente lo queremos ejecutar todo en local para que sea gratuito, pues no sería del todo interesante, aunque también a nivel profesional quizás queramos tenerlo todo centralizado, no nos importe pagar para algún contenido concreto, y por ello pues es interesante que también conozcas que desde aquí lo vas a poder utilizar, e incluso la gran mayoría de estos no solamente no utiliza los nodos, sino que tenemos la función de aplicaciones que nos simplifica mucho más el uso de cada una de estas herramientas. En cuanto al tema de plantilla, vamos a terminar con la comunidad. Y es que desde Comfy UI acaban de lanzar una nueva pestaña llamada Comfy Hub, desde donde vamos a poder ver plantillas que han hecho otros usuarios para poder reutilizar todos esos flujos de trabajo que ya han creado. Aquí vamos a poder ver tanto oficiales por parte de la plataforma como otros creados por parte de usuarios. Aquí, si nosotros clicamos sobre uno, podríamos seleccionar de probarlo en cloud, o incluso también nos podríamos descargar este flujo de trabajo para tenerlo en local y así no tener ningún tipo de limitación. Volviendo a la plataforma en la nube, ten en cuenta que yo todos estos ejemplos lo estoy utilizando en la versión gratuita y aún me quedan más de 300 créditos de los 400 gratuitos que nos han dado. Pero si no quieres tener ningún tipo de límite ni censura, tenemos que conocer el siguiente caso de uso. Desde la plataforma de Comfy tenemos un montón de modelos y plantillas, como hemos visto en los casos de usos anteriores, pero realmente también podríamos descargar modelos que no tengan ningún tipo de censura. Para poder hacer esto tenemos que saltar a Civit AI, siendo esta plataforma de aquí, de la cual ya estuvimos hablando por este vídeo, en donde estuvimos creando imágenes sin ningún tipo de censura. Y desde aquí, una de las cosas interesantes que tienen es que más allá de poder crear contenidos directamente desde aquí, también podríamos clicar en cualquier modelo o y una vez estemos aquí dentro podríamos descargar el modelo. De esa forma lo vamos a poder tener en local, arrastrarlo a Comfy UI versión escritorio y poder utilizarlo sin ningún tipo de restricción. Pero para terminar, veamos cómo podemos instalar esto, porque los pasos también se han simplificado. Terminando con el último caso de uso, vamos a ver cómo podemos instalarlo en local. Y es que, volviendo a la plataforma, en lugar de estar utilizándolo en la nube, vamos a clicar en descargar Comfy UI. Desde aquí, ten en cuenta que vamos a tener tres opciones: la que teníamos antes, que requiere algunos pasos técnicos para poder instalarla, o ahora un instalador que ya ha simplificado todo, teniendo uno para Windows, en la que requeriría tanto una tarjeta gráfica de Nvidia o AMD. Aquí, cuanto más tarjeta gráfica, mejor, porque eso es lo que necesitan los modelos de IA. Y luego también tenemos la opción de Mac, donde está optimizado para los procesadores de serie M. Así que ahora todo lo que tenemos que hacer sería clicar en descargar. En el caso de Mac arrastraríamos a la carpeta de aplicaciones y al abrirlo pues nos vamos a encontrar cómo estaría haciendo la instalación sin nosotros tener que hacer nada, para encontrarnos con una visual muy similar. Aquí antes de nada nos va a decir los modelos que necesitaríamos para correr los diferentes flujos que queramos usar, pero esto lo podemos cerrar y fíjate que si clico en la parte de plantillas pues vamos a tener exactamente las mismas opciones. Solo que ahora si yo clico en cualquier flujo, como por ejemplo el primero que estuvimos utilizando de generación de imágenes, pues desde aquí me va a estar diciendo qué cosas tengo que descargar en local para que se ejecute sin necesidad de tener conexión a internet ni tener ningún tipo de restricción. Aquí en este caso necesitaría descargar este archivo de 7 GB, este otro de 300 megas y por último el modelo de Z-AI Image que ocupa unos 11 GB y medio. Así que aquí sería tan fácil como descargar estos tres modelos y de esa forma ya lo tendríamos habilitado para ejecutarlo en local sin ningún tipo de límite, ya que realmente Comfy UI nos cobraría por ejecutar en la nube, pero si lo ejecutamos en local no tendríamos ningún tipo de limitación. Lo cierto es que ahora tenemos mucha flexibilidad para crear cualquier tipo de contenido. La imaginación está ahí y convertirlo en real solo depende de ti.